Y los glóbulos rojos, ¿qué sucede? El glóbulo rojo utiliza la glucosa en condiciones anaeróbicas, es decir, a través de la vía glicolítica. ¿Y qué se produce? Lactato. Y el lactato precisamente retorna al hígado para que utilice ese lactato y a través de la gluconeogénesis pueda sintetizar glucosa. ¿Qué más? Cuando el ayuno ya se hace prolongado, entonces en los músculos la glucosa se transforma en piruvato y en lactato cuando trabaja el músculo en condiciones anaeróbicas, pero también puede salir en forma de alanina. ¿Por qué? Porque ese piruvato, si se transamina, se va a transformar en alanina. Por eso es importante que ahorita sepan todo su metabolismo. ¿Entendieron? Y más aún que estamos a puertas de que rindan el segundo examen. Y bioquímica no se puede estudiar en un par de días. No, tiene que ser por lo menos una semana de repaso. Si no, no van a tener éxito. Y se va a cumplir lo que estaba mencionando y lo que quiere el doctor Claudio Ramírez, que me jale 10 y acá en el salón. Entonces se produce una relación metabólica entre el hígado y el glóbulo blanco y el músculo, que se llama ciclo de Cori. Y en segundo lugar, una relación metabólica entre el hígado y el músculo a través de la alanina, que se llama ciclo de la alanina. ¿En qué consiste esto? El hígado les envía glucosa y ellos en reciprocidad les envían precursores de la gluconeogénesis, que son el lactato y la alanina. Y ahora tenemos el ayuno prolongado. ¿Qué ocurre en el ayuno prolongado? En primer lugar, los niveles de glucagón siempre están elevados y se produce una adecuación del metabolismo. ¿Qué ocurre? Los niveles de glucosa en sangre comienzan a disminuir peligrosamente, pero inmediatamente se genera la liberación del glucagón. ¿Y el glucagón qué efecto tiene? Simplemente de que se lleva a cabo lo siguiente. Las proteínas se degradan en aminoácidos y los aminoácidos glucogenéticos me van a generar glucosa a través de la gluconeogénesis. Y la glucosa siempre va a estar presente en el torrente sanguíneo, especialmente para que el cerebro trabaje y genere energía. En segundo lugar, la degradación de las proteínas del músculo, porque el músculo es un reservorio de aminoácidos. Y esos aminoácidos salen en forma de alanina y en forma de glutamina. Y al final, en el intestino, se transforma en alanina y la alanina es utilizado como precursor de la gluconeogénesis. ¿Qué más? El tejido adiposo comienza a degradarse, porque aquí vamos a tener una enzima que se llama lipasa lipoproteica hormonal dependiente, que va a provocar la degradación del tejido adiposo. ¿Y qué se genera? Ácidos grasos, y los ácidos grasos van a ser utilizados por el músculo para generar energía, van a ser utilizados por otros tejidos, pero el cerebro no utiliza ácidos grasos, solamente glucosa. Entonces, en conclusión, todos los reservorios que se almacenaron durante el estado postprandial se van a utilizar. De aquí vamos a ver los cambios metabólicos en la alimentación en relación a la glucosa. ¿Qué están viendo? Un esquema donde nos permite entender de dónde proviene la glucosa del torrente sanguíneo. Y si alguien tiene alguna duda, por favor, pregunte para volverle a explicar y al final le explico con manzanitas. Habla, pero es mi referente. Habla. ¿Qué dice ahora? Dame la oportunidad. Está todo claro, doctor. ¿Está claro todo? Sí, doctor. ¿Por qué está serio? Seguro que no se entendió algo. ¿Dónde está el veterano? Ya voy a ponerlo en las orejas.
Se las quise También era. Pasa, pasa. Ya, continuamos. Entonces, vean ustedes, por favor, que aquí están los niveles de glucosa en sangre. En milimoles, pero nosotros también lo podemos expresar en miligramos por cada 100 mililitros de sangre. Pero lo importante es que ustedes entiendan lo siguiente. Aquí tenemos entonces el ayuno temprano, el ayuno prolongado y la inanición, así se denomina. ¿De dónde proviene, por ejemplo, la glucosa después de haber ingerido alimentos? De la glucosa que proviene de la dieta. ¿Está claro? En segundo lugar, y acá está la glucosa que proviene de la dieta. ¿Qué ocurre? Se eleva y después comienza a bajar. ¿Gracias a quién? Al efecto de la insulina. Y la glucosa baja a 1/3. Lo normal es precisamente que en una persona sana, esa glucosa se eleva por encima de los 140, 150 miligramos por cada 100 mililitros de sangre y comienza a bajar. Y a las 2 horas tiene que estar en el nivel basal, es decir, entre 70 y 110 miligramos por cada 100 mililitros de sangre. Pero ¿qué ocurre? Conforme transcurre el tiempo, la glucosa proviene de los alimentos, pero después va a provenir de la glucogenólisis, o sea, la degradación del glucógeno. Y al final, en el ayuno prolongado, comienza a provenir de la gluconeogénesis. Pero, paralelamente, en el ayuno prolongado comienza a generarse cuerpos cetónicos. ¿Para qué? Para que los tejidos se ayuden, tengan fuente de energía, no solamente utilizando glucosa, sino también los cuerpos cetónicos. Y no se olviden que los ácidos grasos también son una buena fuente de energía, especialmente para los músculos. Músculo cuando está en actividad moderada o en actividad baja. Porque cuando está en actividad intensa, obtiene de la glucosa a través de la glicólisis anaeróbica. Como pueden ver, entonces acá está clarito. De las 12 horas de ayuno, 4 a las 12 horas proviene de la comida y de la glucogenólisis. ¿Qué dice a las 24 horas? Proviene de la gluconeogénesis a partir del lactato y piruvato y también de la oxidación de ácidos grasos. Estamos a 2 a 4 días de ayuno. La gluconeogénesis se intensifica porque este proceso de la gluconeogénesis no solamente ocurre a nivel del hígado, sino también a nivel de los riñones. Continúa la oxidación de ácidos grasos, el músculo se adapta a usar ácidos grasos, ya no utiliza únicamente glucosa cuando está en actividad intensa. El cortisol se eleva, que es una hormona antagónica a la insulina, y ayuda precisamente a que los procesos de generación de glucosa se llevan a cabo. Se permite la degradación de la proteína para llevar a cabo la gluconeogénesis. Entonces, los cuerpos cetónicos se comienzan a generar con mayor intensidad y el individuo entra en cetosis. Y de tal manera que los tejidos no solamente obtienen energía de la glucosa y los ácidos grasos, sino también de los cuerpos cetónicos. Entonces, los ácidos grasos es el combustible del músculo, los cuerpos cetónicos pasan a ser combustible importante, no solamente de los tejidos, sino también del cerebro. De tal manera que en el ayuno prolongado, mientras más prolongado sea el ayuno, se produce cetosis. Y el cerebro ya no utiliza únicamente glucosa, sino 1/3 de su energía la obtiene de los cuerpos cetónicos.
Y aquí tienen los destinos de la glucosa y del piruvato. Esta es una interacción de todo el metabolismo que nosotros lo hemos estudiado vía por vía. Entonces la glucosa se almacena como glucógeno. Ya sabemos que ahí intervienen las enzimas, la glucógeno sinteasa y la glucógeno fosfodilasa, que son las que regulan todos estos procesos. La glucosa también va a seguir la ruta de las pentosas fosfato o vía del fosfogluconato, para darnos origen a la ribosa 5-fosfato que participa ¿dónde? En la síntesis de nucleótido. La oxidación vía glicólisis en condiciones aeróbicas, porque en anaeróbicas termina en lactato, y eso solamente ocurre a nivel de los glóbulos rojos y del músculo esquelético en actividad intensa. En condiciones aeróbicas termina en acetil, ingresando al ciclo de Krebs y transforma en CO2 más alto. Pero esto no tenemos nosotros. ¿Esto quién lo tiene? Los microorganismos que llevan a cabo la fermentación. Aquí tienen la síntesis de degradación del glucógeno, que es importante. No se olviden que esto ocurre durante el ayuno temprano. Y el origen de la glucosa a nivel sanguíneo es precisamente de la degradación del glucógeno. Entonces, cuando los niveles de glucosa en sangre se elevan debido a la ingesta de alimentos, especialmente en una dieta rica en carbohidratos, se almacena. Ya sabemos cómo ocurre eso. Se almacena el glucógeno y ahí interviene la glucógeno sinteasa en la enzima ramificante. Y por otro lado, este glucógeno se degrada en glucosa 1-fosfato y se va a transformar precisamente en glucosa 6-fosfato. Y luego será liberada al torrente sanguíneo en el caso del hígado. Nada más. ¿Por qué? Porque recuerden que esta enzima, glucosa 6-fosfatasa, solamente están presentes en los siguientes tejidos. Intestino, porque es el lugar donde ingresa la glucosa, para liberar el torrente sanguíneo. Segundo, a nivel del hígado, porque el hígado aporta glucosa al torrente sanguíneo. En cambio, en el músculo, no, porque lo que almacena el músculo es para él, no para aportarlo al torrente sanguíneo. Entonces la glucosa sanguínea entra, se transforma en glucosa 6-fosfato, glucosa 1-fosfato, y le pega glucosa y se almacena como glucógeno. Vamos a tener que recordar también esto. ¿Qué es esto? Metabolismo de las lipoproteínas. Recuerden, el ser humano ingiere lípidos en la dieta, pero como son insolubles en agua, entonces establece una estrategia de transportarlos en forma de lipoproteínas. Los lípidos ingresan por el intestino y se resintetizan. Miren, la estrategia es simple y sencilla. A ver, yo voy a hacer una pregunta. A ver, veterano. Tú te compras un juego de muebles, de dormitorio, y resulta que los muebles que quieres incorporarlos a tu dormitorio no ingresan por la puerta ni por la ventana. ¿Qué haces? Cambia la forma del mueble. Los desarmas. Los metes en partes y después los armas dentro. Igualito. Los lípidos, como son insolubles en agua, se solubilizan gracias a la presencia de sales biliares. Pero una vez que se absorben en forma de micelas por endocitosis, llamado pinocitosis, dentro de los enterocitos, ¿qué cosas son los enterocitos? Las células que tapizan la mucosa intestinal. Ahí se resintetiza todo. ¿Para qué? Para embarcar los lípidos en forma de kilo. Punto. ¿Qué pasó? ¿Cuál es lo que no has entendido? Y los kilomicrones se encargan de transportar lo siguiente. Recuerden que los kilomicrones contienen cerca del 90% de
glicéridos. El resto son fosfolípidos y ésteres de colesterol y tienen un 2% nada más que de proteínas. Y salen al torrente sanguíneo, no directamente, primero a la linfa y después de la linfa al torrente sanguíneo. Y esos kilomicrones son transportados por los capilares. ¿De qué tejidos especialmente? Músculo, tejido adiposo. Y al pasar por los capilares son atacados por enzimas que se llaman lipasas lipoproteicas, endoteliales, que me degradan, de pasadita me degradan a los ácidos grasos. ¿Y qué se obtiene? Perdón, a los triglicéridos. Se obtiene ácidos grasos que son utilizados por el músculo para generar energía y por el tejido adiposo para almacenarlos como triglicéridos. Y esos kilomicrones quedan maltrechos, o sea, parte de su cargamento se descarga. Y tenemos los kilomicrones remanentes, que luego vienen los macrófagos y se los comen. Y alguien les llamó células basurero, porque es lo que sobra de los kilomicrones. Y van hacia el hígado. Esos kilomicrones son captados por el hígado y con el exceso de comida se va a transformar en triglicéridos que son embarcados en forma de VLDL. Y las VLDL ya tienen un 10% de proteínas. Y en segundo lugar, su cargamento más importante son los triglicéridos, 65%. El resto son fosfolípidos de este colesterol. Y al pasar por los capilares ocurre lo mismo. Pero los kilomicrones son atacados por las lipasas lipoproteicas del músculo y del tejido adiposo. Y los triglicéridos son degradados a ácidos grasos y los ácidos grasos son utilizados por el músculo para generar energía y por el tejido adiposo para almacenarlos como triglicéridos. ¿Y qué pasa? El cargamento acá va bajando, los triglicéridos va cambiando de composición y se transforman en IDL. ¿Qué significa IDL? Y proteínas de densidad intermedia. Siguen siendo degradados por los capilares y al final se transforman en LDL, donde el colesterol se incrementa. La cantidad de proteínas ya está por encima del 20% y su cargamento más importante son el colesterol. ¿Por qué? Porque los triglicéridos ya fueron desembarcados. Y los LDL van a transportar precisamente el colesterol, que es el colesterol de la dieta, y desde los tejidos extrahepáticos. Por eso la denominamos lipoproteínas malas, porque cuando se incrementan estas lipoproteínas, el colesterol puede depositarse en las paredes de los vasos sanguíneos y generar la arterioesclerosis. Principal factor de riesgo de las enfermedades cardiovasculares. Pero las HDL tienen relación con las LDL y con las VLDL y IDL. ¿Y qué ocurre? Hay una transferencia de colesterol de las lipoproteínas VLDL, LDL y IDL hacia las HDL. Un enzima importantísimo, lecitina colesterol ácido transferasa, la que transfiere. Lo que significa que parte del colesterol de estas lipoproteínas es transferida a las HDL. ¿Y las HDL qué hacen? Transportan ese colesterol de los tejidos hacia el hígado. Camino inverso. Una forma de bajar los niveles de colesterol en los tejidos. Por eso se les denomina buenas. Y esto lo hemos visto ¿dónde? En el perfil lipídico. Y acá lo estamos volviendo a explicar. Y ahora lo que vamos a ver a continuación es con mayor detalle la integración y regulación del metabolismo durante el ayuno. ¡Qué maravilloso que es nuestro cuerpo! ¿Cómo garantiza que los tejidos siempre tengan disponibilidad de energía? Pero para ello vamos a tener que recordar algo que lo vimos, ¿dónde? En biología celular y molecular, y allá en Japón te tienes que lucir. No, perdón. Si no voy a pensar que es una casualidad, no.
Doctor, yo saqué la mejor nota cuando era moléculas aún. La mayor nota. Eso es de segundo examen de biología. Vamos a ver la mayor nota. Él es el lobo. El lobo. 16. Recuerden precisamente que uno de los mecanismos de regulación es a través del glucagón y la adrenalina, que son hormonas sinérgicas que hacen lo mismo. Miren, receptor. Viene, según a su receptor, se activa a través de la proteína G, que está formada por 3 subunidades alfa, beta y gamma, y la alfa se desprende, utiliza GTP y me va a activar a la adenilato ciclasa. ¿Y qué se genera? Un segundo mensajero que es el AMP cíclico. Y el AMP cíclico, ¿qué hace? Me activa la proteína quinasa, y la proteína quinasa, que está formada por 4 subunidades, 2 catalíticas y 2 reguladoras, pero las reguladoras las están inactivando. ¿Qué ocurre? El AMP cíclico se une a las proteínas reguladoras y las subunidades catalíticas quedan libres. ¿Y ellas qué hacen? Me activan a la proteína, a las proteínas, fosforilándolas. Y en este caso me va a activar a la glucógeno fosforilasa, que es la que va a permitir la degradación de ¿qué? Del glucógeno. Y aquí tienen la integración metabólica durante el ayuno. A ver, ¿qué órganos ustedes observan acá? En primer lugar, hígado. En segundo lugar, tejido muscular. Y aquí, tejido adiposo. ¿Qué es lo que pasa? Precisamente estamos hablando durante el ayuno prolongado. En primer lugar, el glucógeno que fue almacenado en el ayuno temprano se degrada y va a permitir la salida de la glucosa a torrente sanguíneo. En segundo lugar, el hígado utiliza ácidos grasos, y al utilizar ácidos grasos va a tener precisamente moléculas precursoras de los cuerpos cetónicos, acetilcoenzima A, que va a ser utilizado a través de la cetogénesis y nos va a generar los cuerpos cetónicos. De tal manera que nosotros vamos a tener 2 fuentes para los tejidos de energía: glucosa y cuerpos cetónicos. En segundo lugar, ¿qué más tenemos? La glucosa es utilizada precisamente por el músculo en condiciones anaeróbicas hasta lactar, cuando el músculo está en actividad intensa. Pero también el músculo utiliza ácidos grasos. ¿Y quién le proporciona esos ácidos grasos? El torrente sanguíneo. La degradación de los triglicéridos que están almacenados en el tejido adiposo. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la activación de una hormona, una lipasa hormonal dependiente. Y tenemos entonces ácidos grasos que utiliza precisamente el músculo para generar energía. De tal forma que el músculo en actividad moderada utiliza ácidos grasos, en actividad intensa utiliza glucosa en condiciones anaeróbicas. Pero también ese músculo es fuente de energía ¿de qué? Se degradan las proteínas y fuente de aminoácidos. Y los aminoácidos van hacia el hígado. ¿Y qué hace el hígado con esa alanina? La transforma en piruvato, el piruvato en oxalacetato, y se lleva a cabo la gluconeogénesis. Acá le han puesto el nombre de neoglucogénesis, es lo mismo.
yo lo llame a una persona Juan Pérez o Pérez Juan es lo mismo, ¿o no? De tal manera que este es el metabolismo, durante el ayuno prolongado de forma resumida. Miren qué pasa en el ayuno de corta duración. Antes de entrar al ayuno prolongado, disminuye la liberación de insulina y aumenta la de glucagón, lo cual promueve que el tejido adiposo degrade sus triglicéridos liberando ácidos grasos. Se produce un aumento de la lipólisis. ¿Por qué? Porque la lipasa hormonal dependiente depende del glucagón y de la adrenalina. En el tejido hepático aumenta la glucogenólisis y la gluconeogénesis. Y acá está todo simplificado. A ver, tratemos de identificar todo. ¿Qué es lo que están viendo ustedes aquí? En primer lugar, estamos viendo a partir de intermediarios del ciclo de Krebs, ¿qué es esto? Vías de la glucosa 5-fosfato. Gluconeogénesis. Y esto lo hemos visto. Y es materia del segundo examen. ¿Qué estás haciendo? Si tú no tienes estas diapositivas, ¿por qué estás utilizando tú? Por la foto. Entonces acá tenemos representado ¿qué? ¿Qué es esto? Esta es la mitocondria, ¿no es cierto? Esta es la gluconeogénesis, generándose glucosa libre. En segundo lugar, los ácidos grasos que llegan al hígado, porque aquí dice el tejido hepático, aunque no te ha bajado tan bien esto, Lo bajo más, doctor. los ácidos grasos se transforman en acetilcoenzima A y va a ser utilizado para la síntesis precisamente acetilcoenzima A, que van a ser utilizados a través de la beta oxidación, que me va a generar NAD reducido y va a generar energía ingresando las moléculas de acetilcoenzima al ciclo de Krebs. Por otro lado, los ácidos grasos que se generan en el hígado salen en forma de triglicéridos, en forma de VLDL. Pues aquí tenemos precisamente la formación de las VLDL. En segundo lugar, tenemos la gluconeogénesis, tenemos el ciclo de Krebs y la beta oxidación. Y vean qué es lo que ocurre acá. En el tejido hepático aumenta la velocidad de la glucogenólisis. Primerito se tiene que agotar el glucógeno. ¿Y gracias a quién? A la activación de la glucógeno-fosforilasa. Que en la alimentación está inactivada, pero en el ayuno se activa a través del mecanismo que hemos visto de fosforilaciones, donde interviene el AMP cíclico y tenemos precisamente la degradación del glucógeno en glucosa, que es aportada al torrente sanguíneo. El glucógeno promueve la fosforilación del glucógeno fosforilasa, activándole la cual aumenta la velocidad de degradación del glucógeno. Eso ya lo vimos. Y aquí tiene la regulación coordinada del metabolismo del glucógeno. Todo a nivel de la proteína quinasa. Vean ustedes que aquí tenemos la glucógeno sintiasa que permite almacenar la glucosa como glucógeno, pero en el momento precisamente de la presencia de la activación de la proteína quinasa, ¿qué ocurre? La glucógeno sintiasa está inactivada. ¿Por qué? Porque ya no hay glucosa para almacenarla como glucógeno. Y lo contrario es de que la proteína fosforilasa es activada por la fosforilasa quinasa, que se activa y me degrada precisamente el glucógeno. El tejido hepático en el ayuno, entonces aumenta de la gluconeogénesis, la beta oxidación y aporte de alanina.
¿Para qué? Para promover la gluconeogénesis, por este lado. Aumento de la gluconeogénesis, beta-oxidación de enfoque de la alanina. Y ahora vamos a tener estimulación de la beta-oxidación a nivel del tejido hepático. Entonces, ¿de dónde obtiene energía el hígado? De la beta-oxidación. Y lleva a cabo la gluconeogénesis. Y además, transporte de los ácidos grasos a la mitocondria, se activa. Acuérdense que el transporte de los ácidos grasos es llevado a cabo por las transferasas, que se denominan acetilcametina-transferasas. Porque recuerden que la coenzima A no puede atravesar la membrana mitocondrial interna y tiene que hacerlo a través de la carnitina. Y eso ya lo vimos en la oxidación de ácidos grasos. De tal manera que los ácidos grasos ingresan a la mitocondria y por la beta-oxidación van a generar acetilcoenzima A que va a generar energía. La acción combinada del amalato deshidrogenado provoca la transferencia de equivalentes reductores de la beta-oxidación. ¿Y cuáles son los equivalentes reductores? NAD reducido y FAD reducido. Y por lo menos ya se estudiado eso de la beta-oxidación. Si no mueres, porque ahora en 2 días no vas a poder estudiar. Entonces, conclusión de todo esto, ¿qué está haciendo el hígado? Está llevando a cabo Energía. la beta-oxidación para generar energía y está llevando a cabo la gluconeogénesis. Entonces hay un aumento de liberación de coenzimas reducidas. ¿Cuáles son las coenzimas reducidas? NAD reducido y FAD reducido. Ustedes vieron que se generan en el ciclo de Krebs y también en la beta-oxidación. Que el aumento de NADH favorece la formación de malato a partir de los acetato. ¿Para qué? Porque, ojo chicos, si yo tengo disponibilidad de energía, ¿qué pasa con el ciclo de Krebs? Se frena. Si tengo NAD reducido y FAD reducido, se frena. Para utilizar los intermediarios del ciclo de Krebs hacia la gluconeogénesis. Y se estimula paralelamente que se degradan los ácidos grasos por la beta-oxidación, genera acetil y tenemos como resultado la formación de cuerpos cetónicos. Entonces, ese hígado es maravilloso. Obtiene energía del ácido grasos por la beta-oxidación y el acetil coenzima A que se genera en gran cantidad es utilizado para generar cuerpos cetónicos. ¿Cómo se llama ese proceso? Cetogénesis. ¿Está claro, señorita, o está aquí? Y siempre la gluconeogénesis está acá. Este es el mismo esquema anterior que es un complemento para entender la procedencia de glucosa durante el ayuno. Esto es proveniencia de la dieta, exógena. Pero después, en el ayuno temprano proviene del glucógeno. Y en el ayuno prolongado proviene de quién? De la gluconeogénesis. Está mal acá, hay que corregir. Gluconeogénesis. Me dan cuenta que hay algunos esquemas que se puede bajar de internet, pero si tú no conoces la teoría bien, cometes errores. Gluconeogénesis debería decir. Conclusión. Origen de la glucosa en la primera hora, 4 primeras horas, de origen exógeno. Origen de la glucosa después de las 4 horas del glucógeno. Origen de la glucosa de la gluconeogénesis, hasta el final. Hasta los 40 días que el hombre puede vivir sin ingerir alimentos. Esa es la regulación, que es una reiteración de lo que hemos visto, donde el glucagón y la adrenalina actúan a la proteína quinasa. Acuérdense, por favor, a ver, ¿qué pasa? Estas hormonas tienen un receptor a nivel de la membrana. Se activa una proteína G
y se activa a la D-dilatosilasa, que genera AMP cíclico. ¿Y el AMP cíclico qué hace? Activa la proteína quinasa. Y la proteína quinasa al final me va a inhibir a la glucógeno sintiasa y me va a activar a la glucógeno fosfoquinasa. Y el glucógeno se degrada. Pero también a nivel del músculo se activa la formación de alanina. ¿Por qué? Porque los aminoácidos por transaminación se degradan a cetoácidos y el alfa-cetoglutamato a glutamato, y el glutamato utiliza el piruvato para transformarlo en alanina. ¿Por qué el piruvato se acumula? Porque el ciclo de Krebs está frenado. Y por transaminación de la TGP se transforma en alanina. Y esa alanina es importante ¿para qué? Para que el músculo sintetice glucosa a través de la gluconeogénesis. Entonces esto es importante. Aumenta la producción de amoníaco, provoca un aumento de la síntesis de urea, lo cual condiciona un balance nitrogenado negativo. Y la alanina entonces se transforma en piruvato. Hay un balance negativo donde los aminoácidos siguen el camino del ciclo de la urea. Aumento de la gluconeogénesis. Acá le pone neoglucogénesis, que es lo mismo. Siempre la proteína quinasa aumenta la actividad de la fosfatasa y el glucagón y la adrenalina hacen. ¿Cuál es la diferencia? El glucagón actúa a nivel de los tejidos, en cambio la adrenalina, ¿dónde actúa? A nivel del músculo. Tienen la misma acción. Se estimula la actividad de la fosfatasa, lo cual disminuye la concentración de fructosa 2,6-difosfato, un inhibidor de la fructosa 1,6-bifosfatasa. No se olviden que todo es a través de la proteína quinasa. Activada como consecuencia de la activación del glucagón, es lo mismo. En la gluconeogénesis se activa la beta-oxidación. En otras palabras, chicos, si yo les pregunto, ¿de dónde obtiene energía el hígado? ¿Qué me dirían ustedes? En el ayuno prolongado. De la beta-oxidación de los ácidos grasos. Y ahí obtiene energía para llevar a cabo ¿qué es? Utilizar los intermediarios del ciclo de Krebs para que se lleve a cabo la gluconeogénesis. La acción combinada en el monato de deshidrogenasa provoca la transferencia equivalente a reactores desde la beta-oxidación hasta la gluconeogénesis. En otras palabras, la energía que produce el hígado a nivel de la beta-oxidación lo va a utilizar para generar la gluconeogénesis. Entonces hay un aumento de la liberación de coenzimas reducidas, aumento de NADH que favorece la formación de energía, o es decir, ATP, para obtener al final oxalacetato, y el oxalacetato es el precursor de la gluconeogénesis. Ahí está la gluconeogénesis. Y también paralelamente se va a activar la síntesis de cuerpos cetónicos. Consecuencias del aumento de la concentración de acetilcoenzima. Miren todo lo que ocurre a nivel del hígado. Estimulación de la actividad de la piruvato carboxilasa. Recuerda que la piruvato carboxilasa transforma el piruvato en oxalacetato. ¿Por qué? Porque el ciclo de Krebs está frenado. Y vamos a desviar a que se genere oxalacetato, y el oxalacetato a través de la gluconeogénesis glucosa. Inhibición de la actividad de la piruvato deshidrogenasa. Recuerden que la piruvato deshidrogenasa transforma el piruvato en acetil y eso está bloqueado. Inhibición del transportador ATP-ADP. Hay un transportador
que saca ATP de la mitocondria y mete ADP, aumento de la síntesis de cuerpos cetónicos. Y hay una regulación combinada del destino del piruvato por la concentración de acetil. Piruvato carboxilasa, ya sabemos que transforma el piruvato en acetilcoenzima. Perdón, transforma en oxalacetato. Acá está. Y el piruvato de deshidrogenasa inactivada al ser fosforilada por una quinasa, y vamos a tener que el piruvato se transforme en acetilcoenzima. Y esto es lo que ocurre con el transportador de ADP. Porque tenemos dos membranas. Una membrana externa, que es esta, y una membrana interna. ¿Qué es lo que ocurre? El ADP ingresa y el ATP sale. ¿Para qué queremos que el ATP salga? Para que sea utilizado por las células. En cambio, el ADP ingresa para que se fosforile a través de la fosforilación oxidativa y se genere ATP. Entonces, eso se inhibe el transportador. ¿Y el ATP qué hace? Inhibe la citrato sintiasa. Recuerden que la citrato sintiasa es la enzima clave de la síntesis de ácidos grasos. En lo mismo, hay aumento de la síntesis de BLL. Acá estamos. Los ácidos grasos siguen este camino. Se transforman en VLL. ¿Dónde ocurre esto? En el hígado. Después de haber ingerido alimentos, no se olviden, chicos, que cuando una persona ingiere exceso de alimentos, ¿qué va a pasar? Se va a generar triglicéridos y se van a embarcar en las VLDL. Y hay una estimulación de la degradación del tejido adiposo, la famosa lipasa hormonal repetida, que está a nivel del tejido adiposo. Se degradan los ácidos grasos, los triglicéridos en ácidos grasos, y al final en glicerol más ácidos grasos, los cuales salen al torrente sanguíneo para que sean utilizados por los tejidos. Regulación coordinada de la lipólisis en el tejido adiposo. No se olviden que el tejido adiposo, gracias a la lipasa hormonal dependiente, o que es lipasa sensible a hormonas, se activa y me degrada precisamente los triglicéridos. Aquí tenemos precisamente el metabolismo durante la lactancia. Vean ustedes lo maravilloso que es el ser humano. Cuando la mamá precisamente acaba de hacer su trabajo de parto y tiene su hijo, inmediatamente va a producir leche materna. Y todo el metabolismo está orientado ¿a qué? La generación de la leche. Es decir, a través de las BLDL, de los kilomicrones que generan triglicéridos y ácidos grasos. La glucosa es utilizada para generar lactosa y parte también de triglicéridos, y los aminoácidos son utilizados para la síntesis de proteínas. Todo está orientado, los depósitos de grasa y aminoácidos, para que la glándula mamaria sintetice todos los componentes de la leche materna. Y este es el metabolismo durante el embarazo. También es maravilloso cómo las hormonas del embarazo orientan
todos los nutrientes hacia la síntesis y energía que genere el crecimiento intrauterino, es decir, el crecimiento y desarrollo del feto. Incluso se llega a tal extremo que lo que interesa es el producto, que es el feto, y sacrifican los tejidos de la madre. Por eso, si la mujer embarazada no está bien nutrida, va a haber problemas. Se va a generar un embarazo de alto riesgo. Y si la mujer embarazada es una adolescente también, porque la adolescente todavía no ha terminado de desarrollar, sigue creciendo y compite por los nutrientes junto con el feto. Pero el feto le gana, pues, sacrifica al cuerpo de la mamá. Y todo está orientado, la glucosa, y no se olvide de lo siguiente, se produce una relación metabólica entre la placenta y el hígado, así como ocurre un ciclo de Cori entre el hígado y el glóbulo rojo. Aquí se produce también lo mismo, un ciclo parecido al ciclo de Cori entre la placenta y el hígado. Ahí está, la placenta trabaja en condiciones anaeróbicas, le envía lactato. El hígado sintetiza glucosa a través de la gluconeogénesis y regresa la glucosa hacia la placenta y de ahí hacia el feto. Ahora, también es importante que ustedes entiendan que la grasa se degrada para darnos ácidos grasos y que sea utilizado en el crecimiento intrauterino y hasta la formación de cuerpos cetónicos que lleva a cabo. Pero esto es peligroso durante el embarazo. La mujer embarazada no debe hacer ayunos prolongados. ¿Por qué? Porque se produce cetosis. Y la cetosis se ha demostrado que altera el crecimiento intrauterino. Miren, se ha hecho un trabajo de investigación donde los hijos de las mamás que hicieron cetosis durante el embarazo, eso ocurre durante el ayuno prolongado, por eso la mujer embarazada no debe hacer ayuno prolongado. Todas las mujeres que hicieron cetosis tuvieron sus guaguas. Hicieron un trabajo con mujeres embarazadas que no hicieron cetosis. Y después de 5 años, cuando sus guaguas tuvieron 5 años, evaluaron el coeficiente intelectual de esos niños. ¿Y qué se encontró? Que los niños cuyas mamás hicieron cetosis tenían el 80% del coeficiente intelectual de los que no hicieron. ¿Y eso qué conclusión nos lleva? Que afecta la cetosis el desarrollo intrauterino. Por eso la mujer embarazada no debe hacer ayuno prolongado. Vamos a ver acá algo que yo también quería mostrarles, es los dos tipos de diabetes, insulino dependiente y insulino no dependiente. La diabetes insulino dependiente aparece al término de la niñez. ¿Quién fue el que hizo diabetes? ¿Qué hiciste? Ya, entonces siéntate acá en lo que estoy explicando. Te voy a preguntar. Este tipo de diabetes es insulino dependiente. ¿Por qué? Porque hay una baja disminución o nula generación de insulina por parte de las células beta de los isómeros de Langerhans. Y aquí está. Estas células beta son las que producen insulina. En cambio, ¿qué tenemos acá? Acá tenemos precisamente una destrucción de las células beta, probablemente por una enfermedad autoinmune. Si quiere decir que el sistema inmune está destruyendo las células beta. Y eso ocurre a nivel de el término de la niñez e inicio de la pubertad. Ese tipo de diabetes mala. ¿Por qué? Porque toda su vida el paciente diabético va a tener que administrarse insulina por vía parenteral. La diabetes de tipo 1, insulina insuficiente o insulina dependiente, está disminuida la insulina. Y la glucosa
es utilizada precisamente por los tejidos, especialmente a nivel del tejido adiposo, gracias a la participación de la GLUT4. ¿Y esa GLUT4 de quién depende? Depende de la insulina. Y se produce la elevación. Ahora, el de tipo 2, ¿por qué se caracteriza? Hay producción de insulina. El problema es que el tejido adiposo se ha transformado en un depósito de grasa, donde el paciente hizo sobrepeso y obesidad. ¿Entendieron? De tal manera que pierde su capacidad reguladora de la glucosa del tejido adiposo. Y la insulina no hace efecto, porque ha perdido esa capacidad y se produce una disminución de los receptores. Este es el tipo de diabetes insulino no dependiente o de resistencia a la insulina. Hoy en día se ha demostrado que no solamente la diabetes de tipo 2 es producto del factor genético y el sobrepeso y la obesidad, sino que puede generarse precisamente por un sobrepeso y obesidad sin necesidad de la presencia del factor genético, que pueden hacer resistencia a la insulina. Entonces no utilizan la glucosa, los niveles de glucosa se elevan en la sangre y se produce inflamación en los tejidos. Es lo mismo. Ahora, ¿cuáles son los síntomas y signos de la diabetes en general? Una cosa es síntomas y otra cosa son signos. ¿Cuáles son los síntomas? Lo que el paciente manifiesta al médico, lo que siente. En cambio, los signos son lo que se determina a través de el laboratorio o a través de otros aparatos electrónicos. Entonces, ¿qué tenemos como resultado? La deficiencia de insulina y o resistencia a la insulina va a provocar precisamente una disminución de la glucosa por los tejidos que pasa a la sangre, o sea, hay aumento del catabolismo de las proteínas, por lo tanto hay una disminución de masa muscular. En segundo lugar, el tejido adiposo se degrada rápidamente, aumento de la lipólisis y de ácidos grasos libres, y se produce hambre. ¿Y eso cómo se denomina? Polifagia. En segundo lugar, el exceso de glucagón provoca que se active la gluconeogénesis y se produce una hiperglicemia. Pero también la utilización de ácidos grasos con fines de energía en el hígado produce cetogénesis y se produce la cetoacidosis. Y esto puede llevar al coma diabético. ¿Por qué? Porque precisamente los cuerpos cetónicos son ácidos y me van a anular, me van a aniquilar el sistema ácido-base. Y el pH comienza a bajar peligrosamente y el paciente entra en coma diabético. Y si no lo ayudamos, se muere simplemente. Entonces los cuerpos cetónicos son peligrosos por esa situación. Y aparecen los cuerpos cetónicos en la orina y eso se llama cetonuria. Entonces, ¿cuáles serían los síntomas? 1. Polifagia. Como estamos eliminando glucosa por la orina, va a jalar agua y el paciente se va a deshidratar y va a generarse la poliuria y la polidipsia, la sed. Poliuria, polifagia y polidipsia. Entonces, ¿por qué? Porque la glucosa me va a jalar agua. Poliuria. Depresión del volumen, polidipsia, vamos a tener sed. Y los niveles de glucosa en sangre van a superar los 180 miligramos por cada 100 mililitros de sangre. Y ojo, la capacidad que tiene de recuperar la glucosa a nivel de la nefrona es máximo hasta 180. Es el límite, el umbral. Por encima de él va a aparecer la glucosa en la sangre y va a jalar agua. Y al jalar agua se produce la poliuria y se produce la polidipsia. Sed.
Ahora, ¿cómo ocurre el metabolismo durante el ejercicio? ¿Qué están viendo ustedes? El ejercicio intenso, el ejercicio moderado, va a tener precisamente una modificación del metabolismo. Normalmente, el tejido adiposo me va a generar ácidos grasos libres durante el ayuno prolongado. Y esa va a ser la fuente principal de energía por parte del hígado y por parte del músculo, pero por parte del músculo cuando hace ejercicio moderado. Porque si yo hago ejercicio intenso, ese músculo va a utilizar glucosa a través de la vía glicolítica anaeróbica, que es diferente. Por eso es importante que algunas personas comen rico en el invierno y generan sus rollitos, especialmente las chicas. Y cuando van a ir a la playa, no van a ir a mostrar su cuerpo bello pues, con rollos. Ya no voy a comer. Entonces, ¿qué ocurre? En este momento las chicas están full gimnasio para botar los rollos que acumularon durante el invierno. Pero hay un error. Si una persona hace ejercicio intenso, va a utilizar glucosa, no va a utilizar ácido graso. Y por lo tanto va a dar dificultad para disminuir ese tejido adiposo. Entonces, ¿qué tiene que hacer esa persona? Ejercicio moderado, en ayuno prolongado, ejercicio aeróbico, donde utilice ácidos grasos y lo hace precisamente divirtiéndose, bailando, haciendo ejercicios suaves. Porque si la persona hace ejercicio intenso, no va a utilizar los ácidos grasos del tejido adiposo, va a utilizar glucosa. Por eso hay que conocer el metabolismo de su cuerpo. Y ahí se equivocan, pues. Y lo primerito que tienen que hacer es enseñarle la regulación del metabolismo. ¿A quién? A los instructores de los gimnasios. Ahí está el error. Entonces, si yo quiero eliminar mis rollitos que se acumuló en el invierno, ¿qué tengo que hacer? Ejercicio aeróbico en ayuno prolongado. ¿Está claro? Y ahí están las lipoproteínas, acá está la famosa LDL, la lecitina, colesterol, acetiltransferasa, que precisamente va a permitir la transferencia de colesterol de las lipoproteínas VLDL, IDL y LDL hacia las HDL. ¿Qué combustible puede utilizar el organismo durante el ejercicio? Y acá está, en minutos, en horas. La glicólisis anaeróbica utiliza glucosa, ¿Aló? utilizando el glucógeno ¿Aló? hepático Sí, dígame. y también el glucógeno ocular. En segundo lugar, vamos a tener que el músculo utiliza energía de la beta oxidación, pero siempre y cuando el ejercicio no sea intenso. ¿Estás entendiendo esto, veterano? No vas a ir al servicio si no me dices. ¿Estás entendiendo? Aquí no me puedes platicar tú la política del avestruz. El avestruz se agarra cuando está en peligro, mete su cabeza en un huequito y deja el cuerpo a disposición del depredador. Ya, entonces, si yo quiero degradar precisamente mi grasita, tengo que hacer glicólisis aeróbica. ¿Por qué? Porque ese músculo va a utilizar ácidos grasos a través de la beta oxidación. ¿Qué más?
El músculo utiliza la glucosa del plasma sanguíneo que proviene del glucógeno, porque, ojo con esto, chicos, quiero que entiendan lo siguiente. El hígado almacena glucosa como glucógeno y tiene la capacidad de almacenar el 10% de su peso. Si una persona promedio tiene un hígado que pesa 1500 gramos, kilo y medio, ¿cuánto de glucógeno puede almacenar? 150 gramos. 10%. 150 gramos. Pero él almacena para regular la glicemia, es decir, para aportar esa glucosa al torrente sanguíneo durante el ayuno prolongado. En cambio, el músculo almacena para él y tiene la capacidad de que el 2% de su peso, si una persona tiene 40 kilogramos de músculo, ¿cuánto de glucógeno podría almacenar? 2%. ¿Estás de acuerdo? 800 gramos, mucho más que el hígado, pero el músculo almacena para él. Porque la glucosa que él utiliza en el ejercicio prolongado no le alcanza. Y va a tener que recurrir de la glucosa del torrente sanguíneo que es aportada por el hígado. Por eso, el músculo no tiene glucosa 6-fosfatasa, no puede aportar glucosa al torrente sanguíneo. Él almacena para él. En cambio, el hígado almacena para mantener la glicemia. Y acá está, en conclusión, combustible que puede utilizar el organismo durante el ejercicio. El músculo, para no tener el problema de que el ATP inhiba su ciclo de Krebs, ¿qué hace? Tiene un reservorio de energía que es la creatina fosfato. Entonces, la creatina fosfato es el almacén de energía en los inicios. En cambio, la glicólisis anaeróbica es la fuente de energía a mayor cantidad de minutos de ejercicio intenso. Y la oxidación mitocondrial puede ser precisamente utilizado cuando se tiene un ejercicio a mayor tiempo, pero ya moderado. Conclusión: ¿de dónde obtiene energía el músculo en los inicios? De la creatina fosfato. ¿De dónde obtiene el músculo energía en el ejercicio intenso durante los primeros minutos? De la glucosa. O sea, va a cambiar su metabolismo. Y ustedes sienten ese cambio en el metabolismo. ¿Cómo? Sintiendo la sensación de cansancio. Se ponen a correr ustedes 5 minutos. De 5 a 10 minutos comienzan a sentir la sensación de cansancio. ¿Por qué? Porque su músculo está cambiando su metabolismo y comienza a utilizar ¿qué? Glucosa para generar energía porque se le agotó el oxígeno. Ese es el problema. En cambio, si nosotros hacemos ejercicio más prolongado, comenzamos a utilizar la oxidación mitocondrial, es decir, ácidos grasos como fuente de energía. ¿Listo, chicos?